Bueno, muy buenos días. Voy a hacer esta conferencia para mostrarles un documento que me pareció muy interesante sobre un proceso de precomisionamiento y comisionamiento directamente enfocado a la industria petrolera. En este momento, pues Leonardo está conectado, entonces le extiendo un saludo. Qué bueno que se pudieran conectar y de paso, pues que me conocieran antes de que finalizáramos el curso. Ustedes saben, pues ya se están acabando los tiempos que vamos a tener asignados para esta materia y la idea pues era no dejar pasar una oportunidad para podernos encontrar. Como ustedes se dieron cuenta, asumí el curso ya pues estando avanzado, entonces pues no hemos tenido muchas oportunidades de podernos encontrar. Igualmente quería aprovechar la oportunidad para que pues supieran quién soy. Mi nombre es Enrique Villamizar, soy ingeniero en mecatrónica y tengo una maestría en automatización industrial y desde este semestre estoy vinculado con la Universidad Manuela Beltrán. Vamos a hacer una revisión rápida del documento que les estoy comentando. Es una tesis de grado de un estudiante de la Universidad Industrial de Santander. Y pues me llamó mucho la atención porque hace como un buen análisis en cada una de las fases del proceso de precomisionamiento, comisionamiento y de la puesta en marcha. Igualmente, resalté algunas ideas principales sobre cada uno de las tareas que se ejecutaron y el documento lo voy a dejar en los módulos del curso para que ustedes, si tienen la oportunidad, pues le echen una mirada. Bueno, este como tal es el documento. eh, Tiene la estructura básica de una presentación de una tesis, como en cualquier universidad. Y vamos a buscar un poco el contenido para que se den cuenta de cómo este estudiante estructuró todo el documento. Entonces se empieza por unas generalidades donde comenta pues aspectos básicos o conceptos básicos, hace unas notaciones sobre precomisionamiento, comisionamiento, puesta en marcha y toca algunos puntos fundamentales que son directamente sobre el trabajo en las tuberías, en los equipos, eh, sobre una parte de seguridad que es muy importante, hace como una delimitación de barreras, porque pues bien es sabido que la industria petrolera es una de las industrias en las que se debe garantizar mayormente la seguridad, porque ustedes saben que es una industria que tiene muchos riesgos. Luego establece una metodología completa sobre la parte del precomisionamiento, donde pues hace listas de chequeo, da algunos ejemplos de formatos de pruebas, nombra las distintas pruebas que se hacen en la parte de tubería, requerimientos particulares, el equipo de subacuático. Este tipo de equipo pues es el que se emplea en grandes instalaciones que trabajan con material líquido, con materias líquidas. Eh, Hace algunas listas de verificaciones y esto antes del proceso en sí del comisionamiento, que es como el proceso más extenso. Hace algunos chequeos, pruebas funcionales, actividades de prearranque y pruebas operacionales. Estas pruebas se deben realizar de alguna manera de forma dinámica, es decir, que ya se pone a funcionar parte de toda la infraestructura que se ha montado. Seguimos mirando en el documento distintas tareas que se establecen y finalmente pues la metodología del arranque, cuando ya son la parte de pruebas iniciales que se hacen para poner a punto el proceso de la planta. Entonces el documento está muy bien organizado y me pareció que tiene un lenguaje de fácil entendimiento. Por favor, si lo pueden revisar, sería muy interesante
interesante, puede ser una buena base para sus procesos en la vida profesional. Bueno, entonces les dejo el documento en la descripción y voy a mostrarles una presentación en la cual desarrollé algunas ideas pues que me parecieron importantes tener en cuenta al momento de iniciar un proceso de comisionamiento. Permítanme un momento mientras subo la presentación y ya les estaré mostrando. Bueno, entonces como ya les mencioné, eh, nuestro caso particular va a ser para la industria petrolera. Vamos a tener en cuenta algunos aspectos y digamos que la mayor, eh, mayor idea o mayor condición son los aspectos de seguridad. Bueno, en la actualidad la industria del petróleo es una de las que tiene que estar, digamos, más a la vanguardia en temas de infraestructura por su complejidad en los procesos y garantizar que si todo funciona bien, eh, vamos a tener un buen impacto en los factores de seguridad, en los factores económicos y en toda la parte operacional. Entonces es muy importante que los procesos en este tipo de sectores sean llevados de muy buena manera. En nuestro país, en caso particular Colombia, pues tenemos una cercanía muy grande con la industria petrolera. Tenemos procesos de extracción de petróleo, hay parte de refinamiento y como ustedes saben la explotación que se hace en distintas zonas del país, pues desde hace muchos años, eh, digamos que genera una fuente de desarrollo para la economía local. Actualmente, si eh, tenemos focos claros, hay muchas empresas que vienen a Colombia a invertir en la parte petrolera. Bueno, en este momento pues hay un impacto sobre, sobre el sector petrolero debido pues a los precios del dólar pueden ser de manera negativa, pero pues es un mercado totalmente cambiante. Eh, Cuando hablamos de la parte de explotación de hidrocarburos, hay muchas normas y estándares que tienen que, por obligación, llevarse en todos los procesos que se realicen. Esto contribuye a que sean una de las mejores prácticas que se pueden encontrar por, digamos, esa tradición que ha tenido la extracción de hidrocarburos a nivel mundial. Entonces hay muchas normas que garantizan que los procesos sean llevados de buena manera y adicional que constantemente haya una mejora continua en todos estos procesos. Y una de las partes fundamentales es el control de riesgos para evitar los inconvenientes que puedan atentar contra la salud de los operarios o contra los recursos materiales y financieros. Entonces, cuando hablamos de los recursos materiales, es el menor desgaste de maquinaria o los menores índices de pérdida de materia prima, que estas características directamente van a afectar la parte financiera. Cuando una extensión de tubería que lleva petróleo, por alguna razón, como sucede en nuestro país, es atentada, ese impacto que tiene la tubería pues va a generar vertimentos que seguramente van a contaminar el ambiente
Por un lado va a tener un impacto medioambiental, se va a desperdiciar mucho material y eso pues se traduce en términos económicos. Entonces, una manera de entender el precomisionamiento es cómo, digamos, nos embarcamos en pruebas estáticas en equipo estando en frío, es decir, cuando la maquinaria o el proceso no ha sido iniciado. Y el comisionamiento ya es cuando hacemos pruebas de manera dinámica. Puede ser que entendamos solo una fase, cuando encendamos solo una fase del proceso para ir midiendo factores que nos pueden llevar a verificar si existe alguna falla y la podamos corregir antes de la puesta en marcha. Algunas actividades típicas del comisionamiento del precomisionamiento, esas actividades que hacemos antes tienen que ver con los chequeos de conformidad. Entonces hacemos una inspección de todos los componentes, es decir, que vengan completos, que tengan todos sus manuales, que no tengan fisuras ni abolladuras, es decir, que cumplan con las características de los proveedores, que el equipo se encuentra en completo estado funcional. Vamos después en estos mismos chequeos a hacer verificaciones de planos, las especificaciones del proyecto. Y esto lo hacemos más que nada para verificar que todos los equipos estén completos y que podamos montar o hacer el montaje completo de nuestra planta sin ningún inconveniente. Sucede en ocasiones que como son tantos equipos o son tantos materiales, se empieza a trabajar sin hacer estos chequeos. Cuando se empieza el montaje, resulta que falta alguna pieza o falta algún equipo que por alguna razón no llegó al lugar de la instalación, entonces se tiene que parar el proceso mientras se consigue el equipo faltante. Entonces es importante hacer estos chequeos antes de iniciar como tal el montaje. Igualmente hacemos en esta fase una verificación de códigos y normas que vamos a utilizar para el establecimiento de nuestras funciones. Luego de ello, cuando empezamos a hacer el montaje, iniciamos con pruebas estáticas. Esto es la calibración de los elementos, alineación, verificar que no hayan desfases, la configuración de las válvulas. Como estamos hablando en un caso particular de la industria petrolera, vamos a utilizar muchos de estos instrumentos. Entonces, verificar que estén bien calibradas, que estén bien configuradas. Dependiendo del tipo de válvulas, se les deben hacer unos u otros ajustes. Cuando son válvulas neumáticas o hidráulicas, hay que verificar las condiciones de presión de estos elementos para que no tengan ningún inconveniente al momento de funcionar. Entonces, esto en la fase del precomisionamiento. Es, son algunas tareas por decirlo de alguna manera, iniciales, pero nos pueden llevar a evitar dolores de cabeza en el futuro. En esta misma industria hay que verificar hay que hacer verificaciones en las tuberías y recipientes, porque no se puede tener ningún tipo de filtración. Hacemos pruebas de presión para verificar que no hayan filtraciones. Bueno, este tipo de pruebas las vamos a hacer a lo largo de todo el proceso en esta industria, ya que por la volatilidad de los materiales que se trabajan, se pueden generar en cualquier momento. Entonces, verificar tuberías y recipientes se hace durante los procesos de precomisionamiento y comisionamiento y durante toda la vida del proceso, durante toda la vida útil de la instalación. Cuando entramos al comisionamiento, algunas de las actividades principales van a ser inicialmente verificaciones dinámicas. Acá ya ponemos a funcionar un poco nuestro sistema. Entonces verificamos sistema eléctrico, telecomunicaciones, funcionalidad de los instrumentos, elementos de protección. En la industria petrolera, cada una de las fases en la cual se esté trabajando tiene que tener un salvaguardamiento para los operarios. Es una parte muy importante. Pruebas de línea y funcionamiento. Entonces acá se colocan a trabajar partes del proceso en periodos significativos, es decir,
en una cierta cantidad de tiempo para verificar si está funcionando bien, si tiene algún problema, que se puede corregir o que se puede mejorar. En estas pruebas también verificamos los componentes, los equipos y que los circuitos de flujo estén funcionando en normalidad. Eh, bueno, y la parte de la seguridad, como ya lo había comentado, en el comisionamiento empezamos a verificar que todas las condiciones de seguridad se estén estableciendo de la mejor manera para evitar inconvenientes en el futuro. Estas pruebas son dinámicas, por lo que hay que tener mucho cuidado. El equipo de comisionamiento, digamos que debe tener un papel fundamental para poder verificar y apoyarse mucho en las normas técnicas para el proceso que se esté montando. Entonces, hacemos una verificación de que los avisos de seguridad estén bien instalados, las rutas de evacuación, eh, los avisos sobre peligros en los equipos, altos voltajes, eh, expulsión de gases, si son zonas en las cuales se van a manifestar gases, hay que tener el equipo adecuado de protección. Entonces todos esos avisos de seguridad tienen que estar bien instalados. Y actividades que entran dentro del comisionamiento, que son antes de la puesta en marcha, entonces es el secado de tuberías. Una vez realizamos nuestras pruebas, se debe garantizar que las tuberías estén totalmente secas para que al momento de hacer las pruebas de puesta en marcha no tengamos residuos de las pruebas anteriores. Esto se realiza por lo general con limpieza química. Son materiales que por su composición van a ayudarnos con el proceso de remoción de residuos. Hacemos nuevamente pruebas de filtraciones, garantizando que en ninguna parte de la instalación o de las tuberías hayan filtraciones. De haber o existir filtraciones, debemos buscar los métodos para corregir esas filtraciones. Inertización se refiere a los procesos en los cuales se esterilizan nuestras instalaciones y verificamos que carga de químicos esté acorde, es decir, que los contenedores de sustancias químicas tienen su capacidad adecuada o en su capacidad correcta. Una vez hechas estas pruebas de verificación en la parte del comisionamiento, tenemos que revisar la parte superficial y del equipo subacuático. Entonces, como son equipos que se van a sumergir directamente en los contenedores, tenemos que verificar que estén funcionando correctamente. Cuando se adquieren estos equipos para este tipo de industrias, el proveedor o el fabricante nos garantizan el funcionamiento correcto de los equipos. Entonces, sería como una confirmación de que está funcionando correctamente. Eh, Hacemos una revisión de la parte del diseño y ya sería como una revisión final de estos equipos para ponerlos a funcionar. Verificamos, esta parte es muy importante, de las hojas de datos de los equipos. Cada uno de los elementos, como ustedes bien saben, va a ir acompañado de una hoja de datos. En la hoja de datos, pues es una especie de manual en la que se garantizan como condiciones básicas de funcionamiento. Entonces ahí vemos voltajes de operación, presiones de operación, si requieren algún ajuste, la parte de calibración, todo eso está especificado en la hoja de datos. Entonces es una buena práctica revisar la hoja de datos y ver que el equipo esté cumpliendo con todo lo que la hoja de datos especifica. Y cuando llegamos a la puesta en marcha, entonces hacemos unas actividades iniciales para ver que los equipos funcionen de manera correcta en un proceso concatenado, es decir, cuando conectamos distintos elementos o distintos componentes que ya realizan una función específica. Entonces, para la industria petrolera, empezamos a hacer la preparación del ingreso de la materia prima a la planta del proceso. Y en estas pruebas se hace ya con el equipo, con la instalación, funcionando como si fuera una, como si ya estuviera dentro del funcionamiento normal. Entonces es como nuestra primera prueba de acercamiento al proceso real que se quiere, que se quiere cumplir. Entonces acá es una ventaja poder hacer estas pruebas
verificando, por ejemplo, que los arranques sean los correctos. Hacemos una revisión de cuáles van a ser esos procesos de rutina que se van a cumplir de manera adecuada y vamos a garantizar que todo funcione en orden. Es decir, que los procesos se cumplan según las condiciones que se establecen en el proyecto o en el diseño. El equipo de comisionamiento pues es el encargado de determinar que las pruebas de puesta en marcha fueron acertadas y que se puede dar vía libre al inicio del proceso. Algunas actividades o las más características en la industria del petróleo, cuando se habla de la puesta en marcha, están divididas en dos partes. La primera parte es antes de que ingrese la materia prima al sistema. Entonces, lo que se quiere ver con esto es que la alineación de las tuberías estén correctas, además de las válvulas, perdón, de los recipientes o los contenedores. Entonces se revisan válvulas, los PCBs, señales de control, enclavamientos, etcétera. Es decir, que todo esté conectado correctamente y que tenga la secuencia adecuada. Luego hacemos una revisión sobre los documentos de control. Algunos de estos documentos se establecen o se realizan en la fase del comisionamiento porque la instalación, digamos que a medida que se va montando, pues se van estableciendo esos procedimientos de seguridad. Entonces, esos documentos tienen que estar listos antes de que se ponga en marcha nuestro proceso. Entonces, es importante que se haga la documentación adecuada sobre todos estos tipos de procesos y sobre todo en la parte de seguridad. Finalmente entraríamos a la segunda parte, que es cuando ya ingresó la materia prima a la instalación y hacemos un barrido de esa materia prima para ver cómo se comportó durante el proceso. Entonces acá, al pasar la materia prima, garantizamos de que los equipos están funcionando correctamente, que lo que nosotros diseñamos o teníamos en el diseño inicial del sistema está cumpliendo a cabalidad. Y esta primera prueba nos sirve para determinar factores de mejora a futuro o si todo está funcionando correctamente, dar el certificado de que la instalación está lista para su operación. Igualmente pues hacemos el seguimiento, chequeamos las pruebas para expedir ese tipo de certificados. Y algunas actividades de alcance que se realizan en esta parte son pues las pruebas de filtraciones, el funcionamiento correcto de las unidades y la preparación de entrada de la materia prima. Si garantizamos todas estas pruebas que acabamos de mencionar, establecemos que la planta está lista para iniciar su proceso. Damos un visto bueno, expedimos certificado y damos vía libre. Y obviamente hay un documento en el cual se da una serie de recomendaciones. Por ejemplo, se puede establecer ahí cada cuánto tiempo es recomendable hacer pruebas de mantenimiento o de limpieza de las instalaciones, etcétera, etcétera. Entonces, como una manera inicial de observar un caso, digamos, específico de comisionamiento en la industria petrolera. El documento que les dejo anexo eh, extiende más todas estas ideas. Yo lo hice pues, de una manera general, como para tener esta sesión, pero si lo pueden revisar, pueden sacar muy buena información de este documento. Igual, pues es muy probable que ustedes en sus trabajos tengan más experiencias en la parte de comisionamiento y hayan notado pues ciertas ideas o ciertas variaciones que se pueden hacer a un comisionamiento típico. Muchas veces estos comisionamientos se adaptan a distintas industrias, es decir, acá estamos hablando de una industria petrolera. Puede ser que en otra industria las cosas se manejen de una manera totalmente diferente, pero siempre siguiendo esos lineamientos básicos del comisionamiento. Entonces, bueno, eso era lo que les quería contar por esta parte.
Igual pretendo hacer otra sesión donde quiero contarles sobre otros casos ya en otro tipo de industrias y en la parte final verificar un poco sobre las normas que se pueden aplicar. También sabemos que dependiendo de la industria, pues se aplican distintos tipos de normas o distintas partes seccionales de las normas que vimos por ahí en los documentos guías del curso. Entonces, no sé si Leonardo en este momento tenga alguna pregunta. Bueno, igual les dejo la grabación de la conferencia. Esa la vamos a ubicar en la parte de conferencias. Ahí va a quedar la grabación unos cuantos días por si la quieren revisar. Igual en la parte de las calificaciones falta la nota del último informe. No, nos faltan unas actividades finales y ya estaríamos dando por concluido el curso. Entonces, pues les agradezco la atención prestada y si tienen algún comentario me pueden escribir vía por el correo del, del grupo o por el chat y estoy presto a solucionar las dudas o los comentarios. Muchas gracias por participar de este curso, fue una experiencia bastante significativa, espero que hayan aprendido mucho y que lo puedan aplicar en sus respectivas profesiones. Gracias por atender y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.